Saludos, este es el quinto video, filtros activos pasabanda, del curso INEL 4102 de Análisis de Circuitos 2, del profesor Luis O. Jiménez, del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. Vamos a la segunda transparencia. Vamos a hablar en este video de filtros pasabanda. Lo único que son filtros activos. Cuando hablamos de filtros activos, son filtros que poseen OPAM, amplificadores operacionales. Vemos en esta transparencia la representación gráfica de la magnitud del filtro pasabanda. Como ya hemos discutido anteriormente, es un filtro que tiene su máximo omega sub 0 en una región que no sea ni cero ni infinito en términos de frecuencia. Tiene una frecuencia de corte omega C1 y una frecuencia de corte omega C2. Son dos las frecuencias de corte. Omega sub 0 es donde ocurre el máximo, Hmax. Las frecuencias de corte se definen como el lugar donde ocurre Hmax entre raíz cuadrada de 2. Y beta es el ancho de banda, precisamente esta distancia entre omega C1 y omega C2. Vamos a la próxima transparencia. El filtro pasabanda activo, ¿cómo lo construimos? Lo construimos a partir precisamente de dos filtros activos, el pasa alta y el pasa baja. Fíjense que el pasa alta contribuiría precisamente atenuando las bajas frecuencias menores que omega C1. En este caso, el filtro pasa alta, su frecuencia de corte correspondería a la frecuencia de corte omega C1 del filtro pasabanda. También utilizaremos un filtro pasa baja como un filtro que atenúa las altas frecuencias, como aparece en esta segunda parte del filtro pasabanda, y la frecuencia de corte del filtro pasa baja correspondería a la frecuencia de corte 2 del filtro pasabanda. Y se relacionarían ambos filtros, el pasa alta y el pasa baja, por un y lógico. En inglés un AND, un logic AND. Tendríamos que atenuar las frecuencias bajas, las más pequeñas que la frecuencia de corte, y un y lógico, un AND, las altas frecuencias, las mayores que omega C2. Otra vez, el filtro pasabanda activo lo podemos unir, lo podemos construir a partir de una unión lógica, un y lógico del filtro pasa alta y un filtro pasa baja. Vamos a la próxima transparencia. Esa unión lógica entre ambos sería, en términos de físicos, ponerlos en serie, esos dos filtros, o lo que también se dice en cascada. Pondría un filtro pasa baja antes, por donde entraría la frecuencia de la señal de entrada, el voltaje de entrada. Lo que salga de ahí tendría atenuado otra vez las altas frecuencias, y eso entraría a un filtro pasa alta, y el filtro pasa alta le atenuaríamos las bajas frecuencias. Notemos que así que se cumple el y lógico, ponerlos en cascada o en serie. Y usted me va a preguntar, ¿pero no pudimos haber hecho lo mismo en un filtro pasivo? No, en un filtro pasivo no se puede hacer de esta misma manera. Es que los OPAMs tienen una ventaja, que es la tercera ventaja que ya hemos discutido, es que no importa lo que yo ponga en la carga, el ZL del que habíamos hablado, lo que ponga como ZL, la impedancia de carga, no va a afectar los parámetros del filtro pasa baja, que es la frecuencia de corte y la magnitud, como vamos a ver. Así que ponerlos en cascada, ponerlos en serie, solamente lo podemos hacer con filtros activos gracias a la ventaja del OPAM. Luego de eso vamos a ver que se sugiere que pongamos otra vez, usemos otra estructura con otro OPAM. Aquí habría un OPAM en el filtro pasa baja, en el filtro pasa alta habría un segundo OPAM, en el amplificador inverting amplifier vamos a poder poner otro OPAM,
otra estructura que no va a ser un filtro, es sencillamente para construir aquí la K de amplificación. En la salida B sub 0 tendríamos entonces el filtro pasabanda, donde atenuamos las bajas frecuencias y las altas frecuencias también. Próxima transparencia, la número 5. Fíjense que nuevamente la frecuencia de corte del filtro pasabaja, esa frecuencia de corte corresponde en el filtro pasabanda a la frecuencia de corte 2. Mayor que la frecuencia de corte en pasabanda se atenúa, mayor que la frecuencia de corte 2 en el filtro pasabanda se atenúa. Así que corresponde a esa. La frecuencia de corte del filtro pasa alta, que es la frecuencia donde se atenúan las omegas de corte, donde se atenúan toda frecuencia anterior a esa, como aparece aquí, las menores, corresponde entonces a la frecuencia de corte 1 del filtro pasabanda. Así que importante, la frecuencia de corte pasabaja corresponde a la frecuencia de corte 2 de pasabanda. Frecuencia de corte 1, frecuencia de corte de pasa alta corresponde a la frecuencia de corte 1 de el pasabanda. Y la beta, el ancho de banda, es precisamente el valor absoluto de la recta de omega C2 menos omega C1. Próxima transparencia. ¿Cómo lo construimos? Lo construimos entonces el filtro pasabaja. Usamos el filtro pasabaja anterior del que habíamos hablado, que lo tenemos aquí. Ese filtro va a consistir en este componente que está aquí en paralelo, un resistor RL, L de low pass, una capacitancia del condensador, la capacitancia de CL, también L de low pass, y vamos a tener aquí el resistor RL de low pass también. Noten una cosa, ambas resistencias son RL, por lo tanto la K de este filtro va a ser igual a 1, que es RL entre RL. Los invito a que busquen la ecuación general de filtros pasabaja que discutimos en 2 videos antes. La función de transferencia de ese filtro low pass o pasabaja es precisamente menos omega C2 entre S más omega C2. La K es igual a 1 por efecto de que los dos resistores tienen resistencias iguales. Ese filtro se conecta inmediatamente a la entrada del otro filtro que es pasa alta. Y esta es la estructura del filtro pasa alta que discutimos en el video anterior. Tendríamos aquí una resistencia RH, H de high pass, pasa alta. Aquí tenemos RH también de high pass. Y aquí tenemos la capacitancia del condensador CH de high pass. Noten otra vez que las dos resistencias RH y RH tienen el mismo valor. Por lo tanto, la K, como se había definido en los filtros pasa alta, que era, o como lo habíamos planteado, demostrado, la K era RH entre RH, precisamente aquí tenemos que son las mismas menos 1, valor 1, K es igual a 1. Y la función de transferencia de high pass del filtro pasa alta sería menos S entre S más omega C1. Noten nuevamente que omega C1, el filtro pasa alta, corresponde a este omega C1 que está aquí. La omega de corte del filtro pasa baja corresponde a omega C2, como lo tenemos aquí en la transparencia 5. Volvamos a la transparencia 6, aquí aparecen esos valores. Y aquí tenemos el amplificador Inverting Amplifier, como ustedes lo demostraron en el curso de circuitos 1. Y lo podemos hacer fácilmente en este curso siguiendo lo que demostramos de las impedancias. Con las impedancias lo único que antes nosotros en el curso tenemos de circuito 2 ZF, ahora tenemos RF y en vez de ZI tenemos RI. La función de transferencia, que realmente no es función de transferencia porque no es un filtro como tal, sabemos que es menos RF entre RI. La K, por lo tanto, va a depender de este valor que está aquí, menos RF entre RI. Para simplificar el diseño y evitar problemas en el diseño, ponemos que la K en el filtro pasa baja es igual a 1, la K en el filtro pasa alta es igual a 1. Así queda equilibrado, precisamente, volvamos a la transparencia número 5, queda equilibrado este filtro pasabanda.
Si la K del filtro baja fuera más alta que la K del filtro pasa alta, tendríamos que, en vez de esta curva de transición suave aquí, tendríamos una subida enorme y caída aquí, y sería no el filtro que quisiéramos. Por eso es importante que ambos filtros posean la misma K igual, la ponemos igual a 1 para que nos quede bastante simétrica la curva de la magnitud del filtro pasabanda. Volvamos a la transparencia número 6. Así que aquí la K es igual a 1, aquí la K es igual a 1 también en los dos filtros, y la K va a quedar entonces RF entre RI solamente en este amplificador inverting. Así que se nos va a hacer más fácil el diseño. Ponemos la K necesaria aquí. En términos prácticos también podemos hacer esa K que varíe. Fácilmente ponemos un potenciómetro o en RF o RI, un potenciómetro que es un resistor cuya resistencia es variable, y podemos amplificar o incluso atenuar, hacer que esta K sea menor que 1 o mayor que 1, depende del caso. Próxima transparencia, la número 7. Tenemos nuevamente los dos filtros en cascada, filtro pasa baja, filtro pasa alta, ambos con K igual a 1. Y tenemos el amplificador inverting para la K, y obtenemos así el filtro pasabanda. ¿Qué pasa? Al tenerlos en serie o en cascada, estos filtros activos se pueden poner en serie en cascada sin que afecten el uno al otro. El parámetro, por ejemplo, de su frecuencia de corte, omega C2 y omega C1, ni tampoco que afecten la K, que va a ser igual cada uno. Eso es la tercera ventaja que tienen los op-amps. Con op-amps podemos poner filtros en serie, podemos poner filtros en cascada. No lo podemos hacer de esta manera con filtros activos, con filtros pasivos, perdón, porque los filtros pasivos sí, lo que ponga en la carga, el ZL, va a afectar el parámetro del filtro que se encuentra antes de esa carga. Y al ponerlos así en cascada, la función de transferencia total no es otra cosa que la multiplicación de la función de transferencia de cada una de ellas independientemente. Transparencia número 6, volvamos. Esta es la función de transferencia del pasa baja, esta es la función de transferencia de pasa alta, y esta es la constante K que aparece aquí en el amplificador inverting. Los multiplicamos los tres. Ese es el I lógico, el AND lógico. Vamos otra vez a transparencia 7 y aquí aparece la multiplicación de las tres, y tenemos aquí ahora la función de transferencia de las tres. Próxima transparencia, la número 8. Tenemos los tres filtros, tenemos dos filtros y este amplificador inverting amplifier. Esta es la salida del inverting amplifier. La entrada está en el filtro pasa baja. Tenemos la multiplicación, y la multiplicación me da esto que está aquí. Menos K por omega C2 multiplicado por S, dividido entre S más omega C2 multiplicado por S más omega C1. Los expandimos y nos da ahora este valor que está aquí, menos K por omega C2 multiplicado por S, dividido entre este denominador que es S cuadrado más S por omega C1 más omega C2 más omega C1 por omega C2. Donde esta K que tenemos es RF entre RI, depende ahora de qué? Depende del amplificador inverting, el inverting amplifier. Así que ponemos todo el peso de la K en este inverting amplifier. Vamos a la próxima transparencia, la número 9. La pregunta es, ¿estamos seguros que es un filtro pasabanda? Recordemos una cosa. En los filtros pasabanda pasivos, en ese video, mencionamos que esta estructura de la función de transferencia era un filtro pasabanda, que es K, una constante K, multiplicado por beta por S, divide entre S cuadrado más beta por S más omega sub 0 al cuadrado, donde omega sub 0 es la frecuencia, las frecuencias donde ocurre el máximo omega sub 0, y beta
es el ancho de banda. Cuando comparamos, volvamos a la transparencia 8, esta es la frecuencia, la función de transferencia de todos esos OPAM en serie, estos dos filtros y este amplificador inverting. Vamos entonces a la transparencia 9. Esta es la función de transferencia completa que me sale. Fíjense que no es exactamente igual a este filtro pasabanda. Que tenemos esta estructura que es un filtro pasabanda. El problema no es el signo negativo. Ese signo negativo se corrige fácilmente cambiando la polaridad de los cables. En términos físicos, para nosotros no es un problema. Si el voltaje fuera negativo aquí, lo que tenemos que hacer en términos físicos es cambiar otra vez la dirección, la salida de los cables. El que es positivo lo ponemos negativo, el negativo positivo. Cambiar ese orden de polaridad es un signo negativo, como ya le enseñaron ustedes en circuitos 1. Así que el signo negativo no es un problema. Eso es fácil de corregir. El problema no está en el numerador. El numerador, la K corresponde con la K. La frecuencia de corte 2, pues vemos que correspondería con beta y la S con S. El problema está en el denominador. Noten que los dos polinomios que se encuentran en los dos denominadores no coinciden. Omega sub 0 al cuadrado es la multiplicación de omega C1 por omega C2. Eso corresponde muy bien a una de las definiciones operacionales que dimos de la frecuencia central, de la frecuencia omega sub 0, que es la multiplicación de las dos frecuencias de corte, le sacamos la raíz cuadrada a eso y tenemos la frecuencia de corte. Pero fíjense en dónde está el problema. Los parámetros que multiplican, los coeficientes que multiplican a la S elevado a la 1 no coinciden. Tenemos aquí beta S, beta, y aquí tenemos omega C1 más omega C2. Así que tenemos que responder que no sabemos si este filtro es pasabanda. No sabemos porque todo filtro que tenga esta estructura, la función de transferencia de esta estructura es un filtro pasabanda. Pero eso no quiere decir que todo filtro pasabanda tenga esta estructura, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones. Así que no sabemos así como está si es un filtro pasabanda. Vamos a la transparencia número 9. Para ir un caso donde sí sabemos que funciona como filtro pasabanda y no hay lugar a duda. Es el caso que se llama de banda ancha, en inglés broadband. Es de una beta sumamente grande. En ese caso, omega C2, la segunda frecuencia de corte, es mucho mayor que la frecuencia de corte 1. Fíjense en la gráfica que tenemos aquí, en esta representación, la frecuencia de corte omega C2 sería mucho mayor que la frecuencia de corte 1, que comparándola con omega C2 está mucho más cerca de 0. Una cosa importante, las frecuencias se miden radianes por segundo, las frecuencias omega se miden radianes por segundo, eso es algo importante. En un caso como este, omega C2, que es mucho más grande que omega C1, omega C2 más omega C1 es aproximadamente omega C2, porque otra vez omega C2 es mucho mayor que omega C1. En este caso, ¿cuánto más grande debe ser? Que es una pregunta que muchas veces me hacen en el curso. Miren, si omega C2 es 1000 radianes por segundo y omega C1 es 1, pues obviamente 1001 es aproximadamente cercano a 1000. Depende del caso, omega C2 si fuera 50 y omega C1 fuera 1, pues tendríamos 51, sería cercano a 50. Depende del caso, pero lo importante es el caso donde omega C2 es mucho mayor que omega C1. Para ese caso, beta, eso implica que beta, que es la diferencia omega C2 menos omega C1, es aproximadamente también omega C2. Veamos la gráfica, omega C2, ¿verdad? Que es la distancia entre omega C2 y 0, es casi igual a beta. La diferencia está en omega C1. ¿Cuánto es? Si omega C1 es muy pequeño comparado a omega C2, omega C2 es precisamente casi igual a el valor de beta. Bajo esas condiciones, vamos a ver qué pasa. Vamos a la transparencia número 11. En el caso de banda ancha, donde omega C2 es mucho mayor que omega C1, la suma de ambas es casi igual a omega C2. Por lo tanto, la función de transferencia
de los filtros en serie o en cascada, esta es la función de transferencia. Este omega C2 más omega C1 sería casi igual a omega C2. Es cercano a, no es igual, pero es aproximadamente igual a entonces esta función de transferencia. Que omega C2 por S no cambia el numerador, el denominador sí cambia, S cuadrado más, en vez de la suma de omega C1 omega C2, simplemente omega C2 más la multiplicación de las dos frecuencias de corte. Ahora sí eso es aproximado, muy aproximado, ¿a qué? Al filtro, a la estructura de la función de transferencia del filtro pasabanda, donde K corresponde a la misma K, y en este caso lo tenemos con el amplificador inverting amplifier. La beta sería ¿qué? Sería igual a la frecuencia de corte 2, omega C2, y sobre todo en el denominador, beta es igual a omega C2. Y omega sub 0 al cuadrado es la multiplicación de ambas frecuencias de corte, por lo tanto omega sub 0 es la raíz cuadrada de la multiplicación de las dos frecuencias de corte, como definimos en el video de los filtros pasabanda pasivos, como definimos una de las definiciones operacionales de la frecuencia de corte. Así que en este caso sí estamos seguros que bajo el caso broadband o banda ancha, ponerlos en serie o en cascada, los filtros más inverting amplifier, sí es un filtro pasabanda, donde la K corresponde a RF entre RI, la frecuencia de corte 1 es 1 sobre RHCH, que son los parámetros del filtro pasa alta. La frecuencia de corte 2 es 1 sobre RLCL, que corresponde al resistor y al condensador del pasa baja. Próxima transparencia. Nota: para estar seguro que esto funciona, usted siempre verifique que la frecuencia de corte 2 sea mayor que frecuencia de corte 1. 50 veces, 25 veces, 100 veces, 1000 veces, depende de cuán preciso tenga que ser su filtro. Lo importante es que sea mucho mayor que omega C1. Les sugiero que vean el ejemplo 15.5 de Nilsson, la novena edición del 2010, la página 561 y 563. El ejemplo 15.5 de Nilsson. Ese es el que les sugiero que vean. Muchas gracias y hasta la próxima.